28, 29, 30. Muy bien, creo que estamos al aire. Ok, perfecto. Muy bien, sean bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos acompañan en este día jueves 28. Sean bienvenidos a la primera edición de las tertulias CADES. Este es un espacio nuevo que estamos compartiendo con ustedes, en el cual venimos dándole seguimiento a estas nuevas dinámicas como las que han conocido de las masterclass y también las dinámicas de los encuentros. Y es un gusto para mí estar con ustedes. Yo soy Pepe Estrada, soy miembro del colegio, y esta tarde tenemos un invitado muy, pero muy especial, una persona que hemos tenido la oportunidad de conocer, y es nuestro amigo Dylan Magaña. Dylan es una persona que tuvimos la oportunidad de conocerlo hace un par de años, y ahora pues está acá para poder conversar con él sobre sus proyectos, sobre sus ideas, sobre sus experiencias, un poco de su vida personal. Y bueno, Dylan, eres bienvenido, y muchos te ubican por la palabra Cibaresque. Así que este espacio es tuyo, bienvenido. No sin antes dar las gracias a quienes hacen posible este espacio, que son nuestros amigos CADES. Entre ellos está Sherwin Williams, está Arista, está también Bloques de la Peña, está también, para que no se me olvide, quiero mencionarlos a todos. Un momento, por favor. Ok, muy bien. Está Sistegua, está también Grupo JC Arquitectos, Tepla también, y USG. Así que agradecemos a ellos por el apoyo a este espacio, y nuevamente, Dylan, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Acá desde el confinamiento, un poco en más actividades, en mucho que hacer acá con el archivo, con todo el documento, pues también siempre trabajando para las redes sociales, que es un gran trabajo. Así es que pues no paramos, seguimos acá en proceso. Pues mucha gente conoce el proyecto como de fotografía, así es que en estos momentos hemos parado con las actividades fotográficas, el recorrido, el archivo fotográfico ha quizás como menguado un poco con la exploración urbana, pero desde la casa pues hay muchísimo acá que hacer con el ordenamiento del archivo. Muy bien, fíjate que, bueno, yo recuerdo cuando tuve el gusto de conocerte hace unos 2 años y fracción, y todo se dio en el marco de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de ese año. Sí, muchas gracias al Colegio de Arquitectos por la invitación. Fue una gran experiencia, de verdad que fue un despunte, y fue una gran oportunidad acá para hablar de los proyectos que pues, mucha gente hasta el momento consideraba que el proyecto Cibaresque era pues un colectivo de personas trabajando en un proyecto. En realidad pues solo hay una persona a cargo, y pues, un gusto. Pues fíjate que esta inquietud algunos la teníamos, y tratábamos de ubicarnos en las redes sociales, en Facebook, ¿verdad? Principalmente, que es en donde creo que ha habido un impacto visual mayor. Entonces, muchos nos preguntábamos, y de las personas que nos están acompañando y que nos van a acompañar en este programa, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo surge? ¿A dónde está la inspiración? Y uno hace la relación de las imágenes con el nombre, y al mismo tiempo el contenido, y todo esto se relaciona con esa efervescencia del centro histórico,
en estos últimos tiempos. Entonces, ¿por qué no nos compartís cómo nace esta idea y la aclaración del nombre también? Porque hay como que muchas historias respecto a esto. Sí, pues quizás el archivo fotográfico inicia como una manera más amateur, como una manera de exploración urbana, pero sin necesidad de crear tampoco una documentación. Esto simplemente se fue acumulando y había muy poca información, de hecho, con los edificios donde yo estaba fotografiando. Tuve que acceder a los archivos también, a los periódicos, a los libros. Hay libros bases para tener pues pues para darle sentido a las publicaciones. El proyecto inicia hace 2 años y medio, 3 años, pero sí el recorrido que lleva esta documentación va a ir por los 10 años y potenciar la página tampoco tuvo una esencia, quizás solamente como una documentación, una fotografía más urbana, y poco a poco fue como tomando sentido, y en realidad el fuerte era la fotografía arquitectónica. Sin embargo, siempre ha ido mutando y ha dado pues un giro bastante importante acá, porque no me daba cuenta en realidad la importancia que tenía ya este proyecto de haber documentado edificios con su ficha técnica, también pues la memoria histórica que forma parte acá de las fotografías en los collages, no solamente para ver la fractura, ese contraste de la ciudad del antes y el presente, sino también para pues empoderarnos, saber qué es lo que tuvimos en algún momento de la historia. Y pues acerca del nombre, Cibaresque, es como coloquialmente conocemos a San Salvador, porque el eje inicia acá en el centro histórico. Pues Cibar, como lo conocemos, traté de, pues, para patentar, para hacer una marca, pues, es una marca, es como afrancesando el Cibar, así como también apuntábamos en los principios, a principios del siglo XX, una ciudad afrancesada, así es que es una palabra compuesta de decir una ciudad afrancesada, Cibaresque. En realidad, pues hay varias pronunciaciones, pero en realidad el nombre es Cibaresque. Ok, mira, y entonces digamos que esto nace, o sea, tu deseo o tu interés por la fotografía hace ya casi 10 años, y en el camino has venido conociendo, has venido compartiendo con diferentes personas, has conocido el centro de San Salvador, la parte histórica, y has vivido los cambios recientes. ¿Y cómo ha sido esa experiencia en tu vida? Porque alguien podría decir, bueno, cómo surge esto, y una persona joven que se interese en investigar, averiguar y todo esto, y ver ahora que Cibaresque es una comunidad de tantas personas que interactúa con otras comunidades, como en este caso la comunidad del Colegio de Arquitectos y otras más, y darte cuenta del interés que existe. ¿Cómo has vivido esa experiencia desde que iniciaste hasta ahora? Quizá el primer registro lo realicé, estoy ya por el 2001, cuando empezaba la carrera de arquitectura. Esto me facilitó bastante tener, pues, la fotografía y la arquitectura pues van de la mano para mí. Pero en aquel momento todavía pues no tenía esa visión, y fue como volver a conocer el centro hace unos 5 años más o menos, donde ya inicio en realidad a hacer un levantamiento total de 200 manzanas en el centro. Tomo esto como eje porque yo creo que es un gran contraste de lo que teníamos hace 100 años, hace 50 años, hace 30 años. La ciudad va mutando, y tener toda esta colección de postales, yo me inspiré mucho por el libro, una gran documentación que es El esplendor de una ciudad, de Gustavo Herodier, y de ver esa ciudad que ya no era compatible con esta, ver ese choque de lo que vemos, y el registro que yo tenía pues era totalmente diferente al que yo veía en este libro. Así que tratar de hacer una unión
en imágenes, como una historia gráfica en imágenes, pues fue un gran trabajo. Así es que volví a hacer este registro de nuevo, hace unos 4 años, para darle forma, darle un concepto, ya darle una dirección al proyecto. Y sí, se fue como fotógrafo, no tuve una formación antes, acá fue de prueba, error, prueba, de experimentar, y pues así fui desarrollando una técnica que creo que sí ya va siendo como reconocida dentro de la fotografía arquitectónica, que fue un proceso bastante complicado, porque tenemos una ciudad bastante pesada, muy cargada, y era muy complicado tomarle la fotografía cuando ya no tenemos las calles amplias. Si es que muchas veces se puede ver la fotografía limpia, bastante sobria, pero en realidad lo que rodea esa fotografía sí necesita una inversión y un gasto de energía bastante importante. Y pues, como fotógrafo, a pesar de tener un archivo, de haber ya pues posicionado, ya hay exposiciones fotográficas acerca de Cibarés, no me considero fotógrafo. Yo creo que la fotografía es simplemente un elemento muy importante para este proceso de investigación. Yo me considero más como un investigador que un fotógrafo. Ah, mira, eso es bien interesante porque para poder decir que tu labor de investigación tiene un principio y ahora lleva un rumbo, ¿verdad? Has tenido que toparte y escudriñar un montón de lugares, me imagino. Museos, los sitios, las plazas, las calles, las edificaciones. Has tenido que hablar con muchísima gente y esto no es una labor de poco tiempo, es decir, demanda una gran cantidad de energía, como decís. Entonces, eh, después de que ha pasado cierta cantidad de tiempo y ahora hay un San Salvador nuevo, como decís, los que hemos visto el libro que mencionás de Gustavo Herodier, es cierto, hay unas remembranzas ahí, pero muchas de ellas puede que estén ocultas. Entonces, por la misma urbanidad, ¿verdad? Por los cables, por las ventas, por todo este tema cultural que vive el centro y que ahí hay de todo. Y hay una gran riqueza arquitectónica, cultural, gastronómica, musical, y que hoy se ha venido a redescubrir y a revalorizar. Entonces, ¿esto qué tiene que ver, digamos, con el tema patrimonial o con el tema arquitectónico como tal? O sea, ¿con quiénes te has topado en este camino para llegar a esto? Por ejemplo, el tema de la Plaza Libertad, la experiencia de la Dalia, y esto mezclado con tu propia experiencia personal, nos imaginamos, con algunos aspectos artísticos, la parte académica. Si bien traté de generar una historia a través de las fotografías, un reportaje prácticamente, fue una búsqueda de la arquitectura. Traté de buscar la morfología, traté de que este fuera el eje, pero me topé con muchísimas cosas. Desconocía en realidad cómo funcionaba el centro histórico. En realidad me topé con algo que no era esa la iniciativa, estar entrevistando a las personas mayores en sus negocios que ya tenían 40 años y habían sido ya pues, olvidados. Yo creo que le empezamos a llamar joyas escondidas, pero estuvieron todo el tiempo ahí. Ahora es un redescubrimiento a través de la fotografía, pero la fotografía también tiene otro proceso. Y esta es la parte importante, donde ya el testimonio vivo, todas estas personas mayores de 55 a 70 años, han tenido la oportunidad de poder guiarme. He tenido la oportunidad de poder haber sido guiado por ellos en cuanto a la infraestructura, en cuanto a los cambios del centro. Sin embargo, las plazas han sido como el punto de reunión de siempre, y es acá donde están todas las historias del centro. Y muchas veces tomamos estas visitas como una aventura, como una exploración, como expedición casi, cuando son parte pues de la parte esencial del pulso de un centro, de una urbe. Así es que me topo con todo tipo de historias
No es fácil estar haciendo la fotografía en la calle, mucho menos hacerlo en los interiores de las residencias, porque esto de los permisos es bastante es complicado poder romper esa privacidad en las casas, porque es decir, reuní alrededor de 200 pisos, de 200 baldosas, para hacer otro catálogo, y para esto tuve que entrar casa por casa, residencias, mesones, casas de trabajadoras, edificios privados, edificios que ya estaban cerrados al público desde hace mucho tiempo. Y todo esto, pues gestionar todos estos permisos ha sido también parte de este proceso de la documentación gráfica. Pero la parte que más, en realidad, más me ha llenado ha sido el convivio, la comunicación, que sigo en comunicación con todas estas personas que me han abierto las puertas de sus casas, las personas que encontramos en las plazas que aparentemente pues, solo llegan a disfrutar del ambiente pues, musical, como la Plaza Libertad. Pero no solamente es el eje del proyecto, sino también la periferia. También he tenido la oportunidad de documentar en Santa Ana, en Sonsonate, en Santa Tecla, y son historias pues, en realidad muy diferentes las que tenemos, pero el eje es acá el centro histórico de San Salvador. Fíjate que para los que conocemos el centro y hemos crecido y hemos visto la evolución de algunas zonas, podemos, digamos, tener como ciertos puntos de quiebre, ¿no? Por ejemplo, hay un San Salvador después del terremoto del 86, claro. Por ejemplo, que las cicatrices todavía están ahí y que hay un debate con el tema del espacio público y hay un debate con el tema de las edificaciones que todavía están en pie, pero que no se pueden usar. Sin embargo, en este enfoque tuyo, que pretendés de manera muy amplia rescatar visualmente ese paisaje urbano que existe y con todos sus componentes, ¿verdad? Porque podemos ver, bueno, no sé, invitar a la gente que en este momento nos está viendo, que puedan visitar tu página en Facebook, vea, que tú puedas decir cómo te ubican, vea, y todo, y poder conocer las diferentes galerías y álbumes que tenés ahí, en donde hay una mezcla de todo, porque tenés tipologías de edificios, tenés el tema de las plazas, lo que mencionabas de las baldosas, es como una documentación gráfica, como bien lo mencionas, de muchos elementos de los edificios y de todos los componentes del centro. Sin embargo, en algunos casos, decir que lo has logrado hacer de manera mucho más específica, como que en qué, digamos, cuáles han sido esos casos de estudio que has podido hacerlo de manera más específica. Bueno, sí manejo una línea de tiempo muy clara de 1890, 1880 de las casas de la mina troquelada que hoy han sido como, pues dejadas pues más en la periferia, poco visitadas. Es acá donde puse como más énfasis. El tema de los materiales constructivos de la época hasta 1940, creo que esa es una etapa como muy clara en el proyecto. Ya no toco mucho de los edificios de los años 70 y la arquitectura pues, moderna. Sin embargo, me parece también que la arquitectura contemporánea tiene que formar parte pues, ya del patrimonio. Pero me baso más en los hechos históricos que pues, ocurrieron dentro de estas calles que muchas veces desconocemos. Ahora con la revitalización pues entran una cantidad de turistas muy interesados por la historia de estas calles, de los edificios, de los eventos históricos, la memoria histórica, que el salvadoreño sí está bastante como desmemoriado muchas veces, sobre todo los jóvenes, como que es una ruptura de los años 80 hacia acá que pues, totalmente desconocemos, mucho menos queremos ver los hechos de 1970, los golpes de Estado, pero son todos estos componentes que van formando, hablo de la fotografía en collage, de ver estos componentes, creo que también fue parte importante. Me despegué un poco de la arquitectura, pero como estaba trabajando esta dinámica del antes y el presente, creo que fue muy importante tomar también los hechos históricos. Y claro, hay con fotografía compositiva, hay mucha simetría en la fotografía,
los contrapicados, como que son ya parte como del proyecto, los detalles arquitectónicos, la simbología de estos. Creo que no hay algo específico dentro del proyecto, siempre va mutando. Aquí mismo se van dando voy a comercializar fotografía también. Me desempeño como guía cultural, sin embargo, no hago fotografía para turismo. Es algo que, pues, estoy como muy purista en esto en realidad. No me gusta hacer fotografía de campos abiertos. Me dirijo exactamente a la tipología arquitectónica. Fíjate que eso que decís es bien interesante porque digamos que dentro de todo lo que vos has podido registrar, has tenido como la oportunidad de aplicar otras disciplinas, ¿verdad? Por el tema de la composición fotográfica y la edición gráfica, visual, y hacer esa composición de poner la misma fotografía hace 50 años, el mismo lugar hace 50 años y en la otra mitad ponerlo a cómo está actualmente. Y ese enfoque de relacionar toda la vida sociopolítica y todos los hechos históricos que se ven retratados en una fotografía, hacer esa interpretación de la realidad de antes con la realidad de ahora, creo que nos va dejando enseñanza. Y claro, viene un concepto que también genera como cierto debate, porque dicen, ay, qué bonito, o sea, todos nos vamos por lo visual, qué bonito, esto se mira muy artístico, qué bonito, esto se mira muy estético, qué bonito o qué bello se mira estas fotografías porque tienen formas agradables. Sin embargo, el trabajo de documentación que has logrado hacer va mucho, mucho más allá, porque estás tratando de rescatar técnica constructiva, estás tratando de rescatar conceptos artísticos de la época y basados en estilos, ¿verdad? Yeah. Muy precisamente, estás en unos periodos de tiempo específicos. Entonces, estas herramientas no las teníamos antes. Teníamos que ir a un libro y tener que ubicarte en los conceptos. Ahora todo esto se vuelve sumamente interactivo. Entonces, con las nuevas tecnologías y las redes sociales y todo, ¿cuál es la importancia que vos le das al rescate de la memoria histórica? En este caso, con un enfoque arquitectónico, que es algo inédito en nuestro país, por decirlo así, inédito con estas tecnologías. Sin embargo, hay muchos libros que han guardado ese patrimonio. Sin embargo, el concepto de patrimonio es bastante amplio, pero lo que hoy tenemos en un futuro se va a volver patrimonio. Entonces, ¿cómo interpretás vos el valor del rescate de la memoria histórica? A través de la fotografía, pues, creo que como documento sí tiene que formar parte, y forma parte del patrimonio arquitectónico, el patrimonio cultural, bueno, en distintas ramas. Sin imaginar que todos estos historiadores gráficos en aquel momento, como Aníbal Salazar, que es una de las grandes inspiraciones de mi proyecto, y los fotógrafos alemanes que venían a hacer las fotografías en aquel momento para los terremotos, eran los encargados de documentar. De hecho, Carlos Alberto Imeri fue uno de los que documentó el centro histórico en el terremoto. Luego, otra documentación para el plan para asfaltar las calles de San Salvador, y toda esta documentación fue lo que va inspirando el proyecto, de las mismas calles que conocí, pero desde luego desconocía muchísimo de esto de la historia. Pues un largo aprendizaje en realidad que, pues sin dirigirme en aquel momento cuando inicié este proyecto, ya iba encajando a este tipo de documentación gráfica que iban haciendo los fotógrafos de aquel momento. Y sí, para mí es un gran objetivo el rescate de la memoria histórica, más allá de hacer ver como el centro en aquel esplendor. Creo que mucha gente sí se dedica como, quiero ver lo bonito, ahora quiero verlo de nuevo. Es algo como muy, muy intangible poder volver a tener las catedrales de lámina troquelada y maderas con nuevos sistemas constructivos.
Y pues a partir de estas fotografías que tenemos que empoderarnos de los espacios que nosotros creemos joyas ocultas. Estas joyas ocultas lo vamos a manejar mientras no hagamos la visita, y es necesario hacer el ejercicio de estar en el lugar, no conformarnos con ver la fotografía. Esta nada más es una manera de llamar, de ayudar a la imaginación, de recrear la urbe del antes y la urbe que tenemos ahora. Fíjate que estamos recibiendo algunas inquietudes por el Facebook y, por ejemplo, Alexander Antón nos dice que definitivamente los cambios son a largo plazo y de que hay que ir avanzando en estos pasos. Entonces, vos sos de la idea de que todo este archivo fotográfico que tenés nos tiene que dar un punto de partida para diseñar una ruta hacia dónde podríamos llegar. Y trasladándolo a tu experiencia personal, por ejemplo, tu esfuerzo ha impactado, por ejemplo, en otras áreas, por ejemplo, en el tema del turismo, como decís. ¿Cuál ha sido tu experiencia por medio de la arquitectura y el turismo, por ejemplo? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has vivido? Hablando de un camino, de una ruta, yo soy parte de esa ruta. Estoy en el medio del camino, así como digo, me inspiraron todos estos fotógrafos. Aníbal Salazar, hay que recordar este nombre, todos los diseñadores, todos los urbanistas, los arquitectos, los fotógrafos. De hecho, estos trabajos ya se habían realizado años antes, pero no con una intención de rescate de memoria histórica, nada más era archivo. Hay archivos grandísimos de fotógrafos que retrataron la ciudad en los años 90. Pero yo creo que ya dirigirse a la tipología, a la morfología de la ciudad, ya es otro tipo de rescate y también otro tipo pues que activa a varios sectores a través de la comercialización de la fotografía de turismo, los detalles arquitectónicos. Y sí, pues siendo parte de guías culturales, también tuve la oportunidad de hacer un proyecto para Alcaldía Municipal de San Salvador de estos collages, y era increíble la cantidad de gente. Esto estuvo en un espacio abierto y era increíble cómo la gente por medio de la fotografía volvía a vivir ese momento. Eso fue también para tocar esa fibra sensible, el recuerdo, la nostalgia, y poder estar ahí, poder vivir ese momento, inspiró muchísimo más, porque sabía que había mucho trabajo por realizar. Así es que esto fue de no parar y seguir en distintas ramas dentro de la fotografía, pero sí un fuerte es bastante lo de la comparación del antes y el ahora. Y esto, digamos, con la experiencia con las nuevas generaciones, digamos, personas de tu edad, en tu rango de edad, que ahora ven el centro y lo recorren, porque yo sé de que en ese proyecto de la alcaldía municipal te tocaba recorrer muchos lugares y tenías que conocer los hechos y al mismo tiempo ir documentando e ir descubriendo. Me imagino que eso, no sé, te ha llevado a un punto de relacionarte en tu comunidad, en tu página de Facebook, con gente que está en otros países también. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo es tu relación persona a persona? ¿Cómo es tu relación social con la gente que forma parte de tu comunidad? ¿De qué te hablan? ¿Qué comentan? Porque al final, o sea, todo esto nos tiene que llevar a valorizar esos espacios de convivencia, o sea, no solo que están ahí, sino que para qué son. Y la idea es vivir los espacios, compartirlos, tener esa experiencia, y eso es lo que hoy estamos, podríamos decir, sacando a la luz, recordando, dándole valor, valga la redundancia. Sí, bueno, he tenido la oportunidad, la bonita experiencia, que pues me apasiona este tema, de dar recorridos, de hacer rutas turísticas de distintos temas. Dentro de la fotografía, he trabajado con estudiantes de arquitectura que están cursando pues, esta materia, donde van a utilizar muchísimo la fotografía, y vamos ahí visitando lugares, también no dejando de lado la memoria histórica.
vamos realizando las fotografías con otras personas. Necesitan ir a los lugares donde antes vivieron, porque en realidad hay muchísimo material. Las casas de lámina troquelada, hay una ruta que pues, me piden distintos grupos con los jóvenes, con los alumnos de séptimo a noveno grado, pues es un gran aprendizaje también de estar resolviendo las guías que les dejan en cada visita. ¿En qué fecha se inauguró tal monumento? ¿En qué fecha? Pues hay resolver todas estas preguntas de su materia, pues es una gran satisfacción para mí poder como darles todo mi conocimiento. Mira, y esto también, recuerdo que con el tema, digamos, ¿cómo fue tu experiencia con el tema de recopilar todo el catálogo de los pisos, por ejemplo? Perdón, Pepe. Sí, no había terminado la pregunta también anteriormente sobre cómo lo ven en el extranjero. Dale. Gran experiencia, recibo en realidad pues, bastante inbox en las páginas, me mandan fotografías, me mandan archivos que tomaron sus papás, sus abuelos, y vamos de nuevo a la búsqueda. ¿Dónde pudo haber sido esto? Me dicen, ¿en qué año pudo haber sido esto? Me envían la fotografía, ya identificamos los lugares y pues es bonito tener esa comunicación. Saludos a Sonia Melara, trabajo con una persona que nos conocimos en uno de los grupos acá del patrimonio arquitectónico. Un saludo para todos. Pues acá que hay gente que en realidad tenía un archivo grandísimo y ahora lo estamos compartiendo por medio de Ciudades, me están enviando muchísimo documento. Por ejemplo, personas que salieron a principios de los años 90 me dicen, pues gracias por hacernos recordar, porque en realidad ese era el centro que conocí y ahora pues es bastante diferente. Y veo todo tipo de comentarios en realidad de gente que está en Asia, diciéndome cómo podríamos manejar esta situación, cómo poder dirigirse, cómo mejorar la vida de plazas. Pues hay un montón de proyectos en realidad que la gente propone. Lo de los pisos, se comunicaron ladrilleras y marmolerías desde España en realidad para poder hacer otro proyecto, porque pues acá no se había visto esta documentación gráfica de una cantidad de pisos que no sabíamos que estaban, solo conocíamos que estaban en el Palacio Nacional, o en la Dalia, o en Teatro Nacional, pero en realidad todas estas casas de la avenida, de los distintos barrios del centro, pues hay tanto que al final recopilé más de 200 pisos, y es una cantidad formidable, y ver toda la simbología en realidad de las casas que ahora pues están en desuso, me hacen pensar en esa bonanza que existió en aquel momento, de los años 20, años 30, toda la producción que realizaron acá los Ferracuti, la firma Durini, y a partir de acá realizar otra investigación. Pues se van uniendo proyectos acá quizás para más la documentación visual. Súper interesante. Fíjate que, bueno, para los amigos que están viendo esta transmisión, decirles que nos has traído unas fotografías para compartirlas. Entonces, podríamos verlas en este momento y vas explicando el contenido de cada foto. Y, claro, bueno, veamos qué es lo que descubrimos. Bueno, vamos a compartir la pantalla entonces. ¿Qué vemos acá? A ver si ubican, acá es el Palacio Nacional. Creo que vamos a ir pasándolas ya como más de corrido, tal vez no nos alcance el tiempo. Pues una de las vistas, nomás ingresamos al al Palacio Nacional, vemos los capiteles corintios, las flores incrustadas en las ménsulas, y pues una cantidad de detalles acá que vemos todavía están muy bien conservados. Una fotografía poco usual, estamos viendo fotografías más simétricas,
Ese es el costado norte del portal de Occidente, tomado desde el balcón del edificio París Volcán. Una de las quizás fotos como más complicadas. Y esta es una de las obras de Ernesto de Sola. Vemos bastante la composición de la fachada del edificio, ex edificio del Banco Salvadoreño. Esa es otra de las documentaciones que tanto como los pisos me ha dado una gran satisfacción realizar. Son 105 salones los que tiene el Palacio Nacional y poder recorrer cada uno de ellos es una experiencia pues magnífica. Los pisos sí repiten, mucha gente pues, piensa que los pisos no repiten los diseños, los que no repiten son los cielos de lámina troquelada. Y acá definitivamente vemos una pureza neogótica. Esto es en la fachada del edificio del Castillo de la Policía, una obra de Brutus Targa. Nuevamente, cuando nos dirigimos en la vida de los portales, vemos también bastante cargado, hay bastante movimiento comercial, los zapateros, creo que fácilmente se podría llamar el portal de los zapateros. Vemos esa belleza, esa sucesión de los capiteles corintios, nada más se logra con un acercamiento bastante fuerte con el zoom. Y pues uno de los portales es uno de los edificios más antiguos. Difícilmente podemos ver edificios centenarios pues, debido a la naturaleza telúrica. Pues, la arquitectura misma fue acomodando luego la ciudad, pero esto es quizás como los de los abuelitos de los centros comerciales. Es una gran experiencia pasar por ese portal de los zapateros. Y bien, acá una composición bastante geométrica, también los frontones y los capiteles corintios del Palacio Nacional, una de las vistas bastante complicadas de sacar también. También nos quedamos perdidos con esta fotografía, pero muchos han visto este edificio pues, de pasón, como decimos, pero estos copones y toda esa composición neoclásica corresponde al edificio del ex telégrafo, una obra pues, también de otro edificio que está a la par, que es el Almacén Bou, es otra obra de Brutus Targa. Y Liébano. Acá, ya entrando una perspectiva un poco más distinta, está el edificio del ex Banco de Londres, el Museo ahora de la Moneda, París Volcán y la Dalia. Y pues se ven todavía todas las columnas al final de ambos portales, de la Dalia y el edificio de Sagrera. Excelente. Y al fondo el edificio fracturado de la cafetalera. Vean ahí las columnas cómo han quedado recortadas, pues ese edificio perdió 2 pisos. Ok, excelente. ¿Esto a dónde es? Fíjate que nos están haciendo una pregunta y es si existe alguna iniciativa para iniciar un proceso de documentación fuera de San Salvador. La hay definitivamente. Así como he trabajado el centro de San Salvador, sigo trabajando el centro histórico de Santa Ana. Actualmente me dirijo, fue un trabajo un poco interrumpido debido a esta etapa, pero estaba trabajando más el centro histórico de Sonsonate. Y pues próximamente cuando hagamos recorridos por Sonsonate, espero que nos podamos unir y trabajar la fotografía arquitectónica de cada una de estas ciudades. Esto es en Santa Ana, este es el ex Palacio Municipal, la sede de la alcaldía actual. Es una de las perspectivas que se trabajaron poco. Por acá nos están diciendo que te esperan con mucha alegría en San Miguel. Cuando quieras ir a San Miguel, están listos para recibirte, así que se comuniquen contigo y, claro que sí. Y hay que ponerle fecha a esto. No, hay una gran riqueza arquitectónica en San Miguel y otra, de mis lugares predilectos, una obra Nouveau. Creo que la mayoría se encanta acá por las columnas al interior, cisadas, la música, pues es un lugar acá de convivio, en realidad,
creo que es parte de la vida del centro ahora de la urbe, la Dalia, una obra de Ferracuti. Fíjate que eso que está mencionando nos abre la puerta para hacer dos cosas. Uno es invitar a toda la comunidad que nos está sintonizando, y esto es algo que yo quiero invitarte, a que puedas hacer esa convocatoria con el tema de la dinámica que habíamos conversado de las fotografías. ¿Por qué no le explicas a toda la gente que está con nosotros en qué consiste esta dinámica para poder interactuar contigo y también interactuar con nosotros acá en el CADES, y que todos en algún momento podamos tener la experiencia de documentar el centro? Contales. Anteriormente había realizado en Cibares una convocatoria pues, para que enviaran sus fotografías de arquitectura. Acá tuvo que ver mucho la Escuela de Arquitectura de la Matías Delgado, los alumnos de un gran amigo, el zurdo Bustamante, un saludo, quienes hemos trabajado en la fotografía. También los fotoperiodistas del centro histórico, fotógrafos que iban iniciando, que iban recién explorando la fotografía, me envían sus documentos o los que tenían guardados desde hace un par de años, y hacemos una dinámica bien interesante porque vemos la ciudad bajo pues, su propia, de un ojo muy personal. Y esto es en Santa Ana. Entonces, esta dinámica que llamé Un Fotógrafo al Día, donde íbamos colectando las publicaciones de cada fotógrafo una vez al día, al final se hicieron 30 y estas las volvimos una exposición. Y esta dinámica pues fue muy importante para integrar varios sectores, no solamente los fotoperiodistas, los fotógrafos de arquitectura, sino también cómo veía el visitante el centro histórico. Estas un poco más compositivas, estas que estamos viendo, del interior con los frescos de Ferracuti, la lámina troquelada, una maravilla ingresar al Palacio Nacional. Entonces, con el Colegio de Arquitectos queremos hacer de nuevo una convocatoria. Me voy a encargar de la curaduría para lograr otro archivo, pero esta vez desde el confinamiento. Es decir, yo sé que hay una expectativa por querer salir y volver a ver la ciudad, y mientras tanto cada fotografía que realizamos, porque de hecho cada vez que salíamos realizamos algún par de fotografías, estas las queremos pues hacer parte de una dinámica. De nuevo pues queda abierta la invitación para que nos envíen sus fotografías de estos días. Creo que tal vez el nombre podría ser desde el confinamiento, de cómo retrataron la ciudad en cada una de las salidas que realizaban estos días. Perfecto. ¿Cuál sería la manera de hacer llegar las fotografías? Si te las suben al Facebook o las suben al Facebook del CADES, no importa. Ese documento, esa información va a llegar a nuestras manos y la vamos a analizar, la vamos a estudiar, la vamos a comentar y posteriormente la vamos a publicar en una exposición. ¿Es así? Sí, podrían hacerlas llegar por medio de los correos de ambas páginas, ya sea en Cibares o del Colegio de Arquitectos, y pues acá vamos a dar quizás un poco de las normas que tiene que contener, pero desde ya queda abierta la invitación. La vamos a dejar abierta hasta el 6 de junio, creo que ya es un día clave para todos, esperando pues ya reactivarnos en todas nuestras actividades. A ver si pasa algo ese día, pero mientras, por lo menos las fotos las vamos a ver ese día. Claro. Y bien, ¿sí? Dale. No, una de las fotografías también saliendo un poco de lo arquitectónico y también un lugar que es un sitio histórico donde se va a fundar la primera catedral, la última parroquia de San Salvador, y ahora con esta obra que pues nadie pasa desapercibido. Dentro de mi experiencia, me gusta preguntarles a los extranjeros que vienen por primera vez al centro histórico, les pregunto qué ven en esta iglesia, la gran obra moderna de Rubén Martínez. Me dicen, pueden parecer nichos, puede parecer una estación de tren, y me dan tantas interpretaciones, pues no saben que es una iglesia.
y es uno de los sitios como favoritos. En sí es un sitio favorito de todos los visitantes del centro. Y acá estamos viendo pues uno de los hechos históricos, que pues ya sería entrar en otros temas, pero simplemente para poner acá en contexto que también la fotografía arquitectónica nos abre a que hablemos de los eventos históricos en cada lugar. Ok, veamos más. ¿Qué es esto? Qué interesante se ve esto. Sí, bueno, una toma perpendicular de un piso. Es una de las casas que recién publicamos en Cibarés. Y bien interesante la composición. Este es uno de los más coloridos de los que me he encontrado. La escogí porque en realidad me impactó. Y está abierta al público. Hay una tienda en ese lugar, acá por el Mercado Iscuartel y la Policía Nacional. Y esto abrió a hacer otro tipo de documentación, desde trabajar no solamente la fotografía, sino desde trabajar la simbología, las cenefas, qué significaba, qué tipo de flores. Me imagino el gran trabajo. Yo llevo una documentación, próximamente vamos a publicar, primero en digital y luego un libro acerca de este proyecto, que lo pueden buscar también en Instagram. Se llama Cibar House, así como la Bauhaus, Cibar House, y contiene alrededor de 200 diseños distintos de pisos. Ok, interesante, súper interesante. Bueno, planeado también para la comercialización, porque este es un documento único y ahora pues lo vamos a ver estampado, bueno, sorpresa, lo vamos a ver estampado en distintas superficies. Aquí empezamos a ver las composiciones mixtas, en donde vemos épocas distintas. ¿Qué es lo que vemos en esta foto? Sí, desde luego hay un contraste totalmente violento el que vemos. En realidad, tener la fotografía y ver los espacios, ver las dimensiones, es por eso. Esa es la intención de ver el volumen de los edificios de aquella época. Estamos hablando de finales de 1890. La sorbetería y hotel Gran Bretaña es el que vemos al fondo en el ahora predio de la Biblioteca Nacional, ex Banco Hipotecario. Ahí lo podemos ver. Era pues similar a la altura que tenía. Y el que vemos en primer plano a la izquierda, y noten también que nosotros no estaban... Estamos dándonos gusto aquí conversando contigo y al mismo tiempo viendo las fotos. Entonces, bueno, no sé, Leo, bienvenido y ¿qué te parece ese trabajo? Hola Dylan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Mucho gusto. Yo creo que somos amigos ahí en Cibarés, que yo estoy también, yo participo ahí, soy donante también de fotos. Qué bueno. Bueno, gracias a Pedro ahí también por presentarme. Yo estoy en la junta directiva del CADES, soy arquitecto, pero también estoy haciendo la carrera de arqueología. Entonces, fíjate que el material que tú das es un material realmente arqueológico también. O sea, quiero sí, aportarlo ese punto de vista, porque la arqueología con eso trabaja. O sea, trabaja con material prehistórico, pero también con material histórico. Y se trata de poder hacer algunas reconstrucciones y a veces las reconstrucciones son de manera teórica, pero esto es una línea para cualquier tipo de investigación. Entonces, sí, claro. Está claro que con el aporte que puede dar una documentación fotográfica es bárbara, ¿no? O sea, entonces, yo te lo hablo desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista del arquitecto y también desde el arqueólogo. Esto es insuperable, este material. Pero bueno, no los quiero interrumpir. Tú estabas ahora en esta parte artística que estabas comentando de las fotos, cuando se hace esta fusión de una foto histórica con un momento actual, y entonces ese contraste está buenísimo. Yo lo he visto, por ejemplo, y es lo último que les comento, en documentos de Alemania, porque se contrastan sitios de Berlín de la Segunda Guerra Mundial con momentos actuales. Entonces, también ha servido para que la gente respete los sitios. Y te lo digo porque
mucha gente llegaba a los sitios a hacerse fotos chabacanas o un poco, o dejarlo de chabacano, sino que un poco frívolas, ¿verdad? Porque son turistas. Pero cuando las contrastan con la dureza de una guerra o la dureza de una persecución, porque también acabo de ver una foto del Rosario que estaba mostrando Pedro hace un ratito y mostraban, pues, ¿qué te puedo decir? Rosario, tomada. ¿Perdón? Sí, la iglesia tomada, sí. Sí, entonces aquí lo que está sucediendo es un momento pues duro de la realidad, y de la realidad histórica, ¿verdad? De la historia. Entonces ahí es donde tenemos que valorar el edificio, valorar también lo que ha sido testigo, un testigo mudo. Entonces para eso ha servido también estos collages, te digo, sirven para devolverle no solo la majestuosidad como monumento arquitectónico, sino exacto. Esa solamente de la historia. Eso de hacer ver el edificio majestuoso es solamente no es la prioridad, es una excusa nada más para entrar a este tema. Es en realidad este tema el verdadero contexto de la fotografía. Esta, precisamente, yo diría que acá, en estas gradas, debería haber una placa conmemorativa. Estamos en deuda con las placas en muchísimos lugares. Fíjate que hay un dato interesante, y es que, como bien lo rescata Leo, este es un material que está dando pie a que otras disciplinas y otros colegas y otros interesados con otros conocimientos empiecen a complementar el rescate de la memoria histórica, pero sobre todo darle un sentido a ese rescate. Y creo yo que vale mucho, pero mucho la pena mencionar que con lo que está pasando en el Centro Histórico de San Salvador, que podrá tener sus bemoles y siempre las cosas podrán mejorarse, es que genera un impacto social. Entonces, es responsabilidad de nosotros poder capitalizar ese impacto. Sigamos viendo. ¿Qué vemos acá? De nuevo, todos estos momentos difíciles de inicios de los años 80, una fractura, ¿no? Nosotros podemos fácilmente fragmentar la historia de El Salvador desde 1932, desde 1944, desde pues, los presidentes militares hasta el último golpe de Estado, que tiene que ver mucho la Plaza Libertad de la Iglesia del Rosario. A partir de acá, un conflicto interno, que precisamente son estos eventos los que inician oficialmente un conflicto dentro del país. Ya nos apartamos un poco del tema, pero pues para entrar también al contexto de la memoria histórica, a mí me ha tocado con gran pasión también dirigir varios recorridos en distintas temáticas, por ejemplo, la psicología de la liberación, que tuve que hablar acerca de todos esos eventos que ocurren en Catedral y también en la Iglesia del Rosario, y acá dirigiendo a un grupo de turistas alemanes, parece así, son alemanes, y pues yo creo que el salvadoreño es el que tiene todavía este estigma de no visitar un espacio porque siempre le va a ver el lado negativo de poder, se ponen límites de decir, hay un peligro, hay cantidad de vendedores que nos pueden interrumpir. En realidad es parte de los centros históricos de la vida, de la urbe, de toda Latinoamérica. En realidad no es nada ajeno. Dylan, esto que estamos viendo es la que fue la alcaldía, ¿verdad? Este fue el Palacio Municipal y Alcaldía de San Salvador, sí. Que agarró fuego allá por el 25 del siglo pasado. En 1919. 19, sí. Y acá, bueno, este punto ahí con la ciudad, ¿verdad? Porque este es un punto en el que tenemos que devolver la alcaldía de ese sitio. De acuerdo con eso. Y pues en la arqueología, este punto creo que es el más fuerte para ustedes, y el Cine Libertad. Sí. Acá hay vestigios, en realidad yo creo que del preclásico. Ah, ok. Ese es el único lugar junto al Palacio Nacional que tiene una ventana arqueológica. Ajá. Hay una trinchera ahí. Exacto, también que está bastante descuidada. Está bastante descuidada y no tiene una señalética que diga este es un municipio histórico. Acá pues también hablando de un edificio que está a la par del Teatro Nacional,
de la vida, del comercio. Estamos hablando de también los inicios acá en la venta de... Esta es la joya que conocemos hoy en día. Un edificio histórico también. Fíjate que quisiera tomar un espacio para leer algunos comentarios y Sí. trasladártelos directamente. Por ejemplo, Sergio Paul Aguirre dice: valiosa contribución de Dylan en posicionar y visualizar nuestro patrimonio arquitectónico tan propio de los salvadoreños. Tan propio, pues ahora sintiéndolo, apropiándose de estos espacios, porque en realidad hace 10, 15 años ir al centro para muchos era una expedición, era algo suicida. ¿Qué podíamos ir a buscar? Huir de los buses, porque esto era, pues, ahora que es semi-peatonal, pero antes pasaban los buses acá en estas calles. Íbamos a buscar películas piratas, íbamos a buscar, pues, ropa a los lugares de segunda mano, pero no le damos la calidad, en realidad, que tiene el centro histórico. Otra de las composiciones, esto yo lo considero más una fotografía más arquitectónica, porque que encajen los edificios uno con el otro es muy complicado, y así podemos ver el ancho de las calles, las partes que les faltan a los edificios, e incluso la calle misma, la señalética que había en aquel momento. Es también una búsqueda bien difícil de poder estar en el sector, en el punto específico donde estuvo el colega fotógrafo de antaño. Este es el costado oriente de la catedral. Perdón, este es el sur. El costado sur. Sí, de catedral. Estamos de cara a catedral, de cara al edificio. Este es el teatro. El Teatro Nacional. A la par, venimos, si nos acercamos la segunda, la avenida Monseñor Romero. Ajá. Exactamente, ahora avenida Monseñor Romero. Y pues esto es como entrar a un portal. Hay mucha gente le pone distintos nombres, fotos fantasmas. Hay distintas maneras de llamar esta fotografía. Yo todavía no la quiero condenar. Temporal, la verdad. Y pues estamos hablando de un edificio bastante polémico, en realidad. ¿Cuánto tiempo llevó construir catedral? 43 años. Y es uno de los espacios ahora de visita. Y pues estas fotografías sirven bastante, pues es mi material de apoyo. Cuando nos encontramos en los lugares, les muestro pues parte de la historia. No, pero Dylan, ahora que cruzas la catedral construida cuando estaba en obras, también se cruza con otro momento de la historia, porque ahí también estuvo involucrado el expresidente Duarte y su suegro, ¿no? Tú Sí. tal vez no sabrás eso. Vamos a pasar a otro tema, ¿no? Fíjate que con lo que estamos viendo en las fotografías nos damos cuenta de la cultura de la época, de algunas costumbres, podemos ver, digamos, cómo se vestía la gente, podemos ver el tipo de vehículo. Un gestor de tráfico acá. Exacto. Sonría, y vean acá la base, era patrocinado por una petrolera. Por una petrolera. Y aquí al final, vemos en esta misma fotografía, donde ahora es el edificio de la Lotería Nacional, el ex edificio de la Lotería Nacional, las ruinas. Este era el cine principal, este fue prácticamente el primer cine abierto para el público, junto con el cine popular. Estamos viendo la misma imagen, Dylan, la que estás conectando tú. ¿La del teatro? La del teatro. El teatro. Sí, exactamente. Ok. Mira, entonces, otra cosa, digamos, en este espacio nosotros pretendemos poder compartir con diferentes personalidades y poder relacionar la arquitectura, en este caso, con la fotografía y la historia. Habrán otros espacios en donde podemos hablar de la arquitectura y la música, la arquitectura y la pintura, la arquitectura y el cine, pero la fotografía se vuelve como el reflejo en donde muchas de esas cosas se juntan. Entonces, ¿cómo podés trasladarnos y contarnos tu experiencia
en este proceso de, digamos, revitalización del centro, porque hay otras iniciativas, por ejemplo, actualmente, y esto tiene que ver con los planes de ordenamiento y de rescate, por ejemplo, el tema del Cine Metro, que va a ser un centro cultural, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión de estas iniciativas y cómo estás interactuando también con otros gestores culturales? Porque aquí entramos en otra dinámica, y es que por medio de todo esto queremos promover la cultura. Pero ¿qué tipo de cultura queremos? Entonces, hay una diversidad de expresiones. ¿Y cuál es tu interpretación? ¿Cómo ves esto que está pasando actualmente? Pues casi como un sueño realizado. Estar trabajando en el centro hace 7 años, que pues nadie iba a dar, digamos, un 5 por el rescate, verlo ahora con pues todo funcionando, todo el comercio, los lugares cambiaron. En este lugar donde estamos viendo de La Joya ahora hay un café, antes estuvo un cibercafé. Y lo del Cine Metro pues es una labor importantísima, que se firmó un convenio con los dueños y ahora pues está a la cabeza el Teatro del Azoro. Va a funcionar como un espacio para las artes escénicas. Es muy importante tener este tipo de vida en el centro, no solamente el Teatro Nacional, sino algo que esté abierto también para distintos tipos de público. Muchos dicen, pero es que acá hay un desorden de ventas, mal llamado vendedores de la calle, llamémoslo pues, de alguna manera, que podamos trabajar todos de una manera íntegra. El sector de las ventas informales está al tanto de las actividades que se van a realizar en el ex Cinemetro, ahora nave Cinemetro, y pues tuve la oportunidad también de estar en la apertura de este lugar, así como la gente dice en algunas fotos, deberían de hacerlo un lugar cultural, pues ya está abierto un espacio rescatado, entre comillas, no ha sido rescatado de nada, simplemente se puso en función de nuevo, y tuve la oportunidad de realizar pues acá una intervención hablando de la vida de los cines. Recreé algunas imágenes sacadas del periódico para volver a poner los carteles en la entrada, para darle una atmósfera de nuevo, como que íbamos a una función, para hablar, para realizar una charla acerca de la vida de cines del centro. Y todo esto pues va abriendo muchísimos temas más. Interesante, interesante. Mira, ¿qué mensaje crees que podemos compartir precisamente con todos estos protagonistas que nos están viendo y que tienen diferentes inquietudes de participar, de proponer, sobre todo porque cuando decís un sueño hecho realidad, me imagino que vos nunca, bueno, en algún momento pudiste pensar de que te iban a invitar a exponer tus fotografías incluso fuera del país. Entonces, exacto, ¿qué ha significado para vos eso? Pues como muchos pueden pensar, ando callejeando, ando tomando fotos como aficionado. Pues así inició el proyecto, en realidad. Así inició el proyecto. Sí tenía una intención yo de ir documentando. Publiquen sus documentaciones, compártanoslas. Creamos un grupo, estoy administrando el grupo del Salvador Patrimonio Arquitectónico, donde tenemos la oportunidad de publicar cualquier trabajo, bocetos, fotografías, tesis, enlaces, y esto pues que va a servir de una manera para ir trabajando de la mano, no simplemente con arquitectos, con urbanistas, sino con fotógrafos, personas que se han dado a la documentación y que sigan investigando. En realidad, la fotografía se tiene que complementar con un pie de publicación, una publicación pues sacada de datos de bibliográficos, no solamente quedarnos con los sitios en la red, no solamente descargarnos la fotografía, sino también hacer el ejercicio de ir por la fotografía. Es bastante dinámico y hay mucha ganancia en realidad. Por ejemplo, esta fotografía, mucha gente cuando la subí me dice, ¿dónde está? ¿Dónde queda ese edificio? En realidad por la perspectiva se pierde un poco, porque esta la tomé alrededor ahí por la primera calle. Ya tomarla desde la Plaza Libertad se ve como en contrapicado, se ve otro tipo de composición.
Y esa es la ganancia, yo creo, de poder estar en el espacio y poder ver, apreciar lo que nos rodea, pero investigarlo. Creemos que uno de los objetivos, como lo mencionaste hace unos minutos, es cuando la gente se empieza a apropiar de los espacios. Tenemos un comentario de Iván Escobar que nos dice: el Centro Histórico de San Salvador guarda la esencia de nuestra sociedad desde 2011. Le damos un seguimiento desde la visión periodística y fotográfica, y nos agrada el crecimiento cultural y de difusión de un centro que muchos le temen, pero que muchos han tratado de presentarlo como tal, y como es nuestro, dice que agradece por el espacio. No, gracias, Iván, un saludo. Iván Escobar tiene pues muchos años de estar documentando en el centro, y sí, él sabe el pulso y él sabe este ánimo que tuvo el ciudadano de aquel momento, hace 15 años, 10 años, al que tiene ahora. Y ahora sí, en realidad es un espacio en que todos quieren conocer. Veamos esta composición del Palacio Nacional y al fondo la Iglesia del Rosario. De las vistas un poco exploradas, porque esta la tuve que tomar desde la calle Darío, aproximadamente desde el edificio del Telégrafo. Pocos se animan a hacer este tipo de ejercicio también por el ruido que tienen alrededor, pero en realidad pues todo va encajando, no va pues teniendo la lectura de sí, puede venir un carro, sí, puedo pasar en medio de las ventas, etcétera. Para mí ha sido parte de la dinámica, para mí ha sido parte de ese estudio, casi como lo hacen los antropólogos, de estar en el lugar, poder pues ver qué obtenemos de ese espacio. Y pues muchos pensarían que solamente el espacio es dedicado a la arquitectura neoclásica, neogótica, el rescate de todos los neos. Es una base, sí, pero también acá tenemos una gran esencia del centro. Creo que es de las casas que la gente, los propietarios se dieron a la tarea de conservar por sus propios medios. Por eso es que tenemos una ciudad bien interesante, por todo este colorido. Cada quien las pinta a su manera e invierte a su manera, pero también hay una gran riqueza acá arquitectónica de estas casas, que son pues como las representativas en realidad de la arquitectura del centro, las de lámina troquelada y madera. Para ser sinceros, realmente les queda poco tiempo a estas casas. Estas casas quizás las vamos a recoger muchas veces solamente en fotografía, porque tristemente los materiales son perecederos, pues, porque es una lata que o sea, mucho le deberíamos de pedir si esperamos que dure un siglo. Realmente ellas están condenadas a desaparecer. Si vemos, su único respiro es la foto. Claro, si la vemos, está revestida ahora de lámina ondulada. Ya son pues las únicas en su especie. Cualquiera podría decir esto en Suchitoto. También mencionar que he estado en casas también de lámina troquelada que pues han sido incendiadas, y me he quedado con los únicos registros. Nadie más llegó allí años atrás. Y una de las casas así que tiene un gran valor, y esta sí, pues aquí sí ya pega lo nostálgico, de unas casas que se incendiaron acá por el Cine Libertad. Hasta se filmaron videos en esta casa y no hay más registro que eso. Y el que hice por medio del proyecto, otra de las composiciones acá con el Ángel de la Libertad, es Niké en realidad, pero pues, coloquialmente decimos el Ángel de la Libertad o simplemente el Ángel, y pues da la sensación de que va ascendiendo el ángel sobre el arco de la Iglesia del Rosario. Fíjate que hay algunos datos curiosos, y cualquiera podría decir cuántas fotografías componen el registro de Cibaresque. Cuántas fotografías, cuántos archivos digitales conforman este archivo, y decir cómo los preservas, cómo los guardas, cómo haces para tener un inventario
y sin entrar, digamos, en términos como que tan técnicos, decir cómo vas catalogando todo esto. Entonces, ¿cómo cuántas fotos tenés? Dentro de lo arquitectónico, por tipologías, por nomenclatura, las calles principales, por materiales constructivos, los pisos, las puertas, la herrería. Tengo mi foto también de uso comercial para mi emprendimiento turístico, para Cuscatlan Tours. En dado caso, pues reactivemos esto pronto. Y pues también en los collages dentro de lo arquitectónico y dentro de la memoria histórica. Son dos temas muy diferentes. Por ciudades, por arquitectos, pues hay mucho como lo organizo. Y pues los pisos, que para mí es uno de los proyectos que más energías he puesto. El Cibar House de Instagram, ya pronto va a poder hacer una publicación para dentro de poco tiempo también realizar una marca. Podemos pensar en serigrafía, en tazas, etcétera. Creo que este es uno de los más ambiciosos por el momento. Y consta de las fotografías que he compartido, solamente las que he compartido en Cibaresca hay 2.500. Y las que tengo guardadas, creo que pues hay unas que son simplemente, creo que para mí, para recordarlas de la experiencia que yo viví en cada espacio. Estamos hablando de tal vez otras 2.500. Están en proceso de registro en el Centro Nacional de Registro, pero yo creo que sí ya llegamos al límite para dedicarnos a otro tipo de actividades. Fíjate que esta semana se realizó el encuentro CADES con representantes del Ministerio de Cultura. ¿Cuál ha sido tu relación con las instituciones? Ya que mencionas que estás en un proceso con el Centro Nacional de Registro. Y también, ¿cuáles son tus perspectivas? Ya mencionaste varios proyectos, pero ¿cuáles son tus perspectivas respecto al tema del turismo, ya que tenés mucha relación con el tema turismo, y también con esta nueva relación con otras disciplinas del diseño? Por ejemplo, el tema del diseño gráfico que estás mencionando, el tema de las marcas y esa evolución del concepto. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo es tu relación con las instituciones? ¿Y cuál es, digamos, tu perspectiva de la relación con las nuevas disciplinas? Bueno, quizás iniciando por lo del diseño, sí realizar, bueno, ya yo creo que ya está como bien en contexto el proyecto de las camisas, de la marca. Por ejemplo, vimos una fotografía del Cine Apolo, que ya estamos trabajando en los logos, que están en desuso, claro, de antaño, para tener pues un poco de identidad, para sentirnos como propietarios de todas estas experiencias que pasamos acá en el centro, digo, en las ciudades de El Salvador. Sí, proyectado para eso, definitivamente. Acerca del turismo, pues estamos esperando todavía las señales de cómo va a funcionar. Por mi parte, yo creo que puedo seguir trabajando por medio de la fotografía, por toda esta documentación de una manera virtual. Hay recorridos, prácticamente estamos en un recorrido del centro histórico actualmente con las fotografías. Es algo que simplemente hay que entrar como más en este plan de formular un programa para ello, una aplicación. Y acerca de mi documentación, cómo se proyecta, cuál es mi relación con las instituciones, pues he de decir que por el momento no hay un acercamiento a ninguna de ellas. Sin embargo, si proyecto mi archivo como para que sea parte del archivo general de la nación en algún momento, creo que sí hay mucho que rescatar
Yo soy un usuario del Archivo General de la Biblioteca Nacional, del Museo, de la Biblioteca del Museo de Antropología, del MUNA. A propósito, pues necesitamos muchísimos más visitantes para la investigación. Son mis espacios de investigación, más mi biblioteca. Y pues eso, no, hasta el momento no hay algo que garantice que este archivo está tomando como forma para ser parte del patrimonio. Sin embargo, creo que sí puede aportar muchísimo. En estos momentos estoy ya trabajando de lleno, estoy casi saliendo de las publicaciones de Cibarecia en lo virtual, porque estoy de lleno ya escribiendo y documentando todo esto para que forme parte de un libro, que pues pueden ser 3 volúmenes, porque sí, hay tanto material. En realidad ese es el trabajo que tengo ahora, fragmentando este material, viendo las disciplinas en fotografía y pues, para no hacer spoiler, pues me he dedicado más que todo ahora a la documentación, a estar pues en los libros, estar sacando todas estas historias, visibilizando a otros artistas que han pasado pues al olvido. Hay una sección de arte escultórico que tuvo que ver mucho con la arquitectura, la pintura, de hecho, porque tenemos a un arquitecto, a Benjamín Cañas. Sí. No sabíamos que era pintor, y ahora ver sus obras arquitectónicas y ver a la par la obra pictórica es sumamente, pues, es muy importante hablar de este tema. Las fotografías de los arquitectos, muchas veces no conocemos quién es Pascasio González, quién es Benjamín Cañas, Armando Sola, Ernesto de Sola. Pues ahí vamos a verlo. Ahí estoy trabajando en un documento bastante amplio de arquitecto y su obra. Dylan, casi que es como leyendas urbanas cuando se habla del Archivo Nacional. Tú que ya has entrado, que has tenido contacto y que es casi que una de las fuentes donde tú bebes, ¿por qué no nos cuentas cómo es esa experiencia? Si ese archivo realmente, a modestia aparte, dinos tú, si tú tienes más fotos que el propio Archivo Nacional, tú cómo lo ves, porque muchos a veces hemos pensado en ese archivo y casi que creemos que es una leyenda urbana, pero tú dinos cómo ha sido tu experiencia. ¿Es fácil acceder a él? Sí, ¿Hay bastante material? ¿Cómo es? Cuéntanos. Sí, la dinámica es bastante sencilla, es un espacio gratuito, son salas muy cómodas. En realidad no necesitamos mucho para acceder a los archivos históricos, pero dentro de la fototeca eso es un constante trabajo, lleva muchísimo tiempo, pero creo que... ¿Está digitalizado o eso es una quimera? Está el proceso de digitalización de algunos libros. No está pues toda la fototeca dentro de una computadora. También la de computadora es innovadora ahora en el archivo, es reciente. ¿Hay algo? Pero, dale. Sí, dentro de la fotografía arquitectónica, yo que he buscado por todos lados, han sido nada más tesis escritas las que están como disponibles, están digitalizadas, no, que están en físico todavía. Las tesis por ejemplo, el libro de Monedero puede estar en digital. El libro recientemente han digitalizado El esplendor de Gustavo Herodier, está disponible, pero la mayoría está en físico. Creo que es necesario tener pues ya más directo una documentación en fotografía. Fíjate que hay algo que es bien interesante y es que Dylan ha tenido la oportunidad de vivir la experiencia analógica de la investigación, y porque estar en una biblioteca es una experiencia, o sea, es una cuestión bien intensa para los que hemos tenido esa oportunidad, y al mismo tiempo la parte digital, o sea, la parte del internet, las bondades del internet y todo esto. Claro. Tu trabajo lo refleja. Ya casi vamos llegando a la hora y se nos ha hecho corto el tiempo. Nos sentimos de verdad muy contentos, muy orgullosos, muy honrados de que nos estés acompañando en esto. Te agradecemos mucho que has estado
muy de cerca del colegio y el colegio está abierto totalmente para apoyar iniciativas como la tuya. Quisiéramos que por favor volvieras a hacerle la invitación a todas las personas que nos están viendo para que participen en la dinámica de las fotografías desde el confinamiento. Me voy a encargar de la curaduría de este próximo proyecto fotográfico, donde necesitamos pues, el aporte de todos y todas. Dentro del confinamiento, las fotografías que fueron parte de sus salidas, todo el registro que hicieron, no importa si lo hicieron desde el vehículo, desde la ventana de su casa, es una manera de ver la ciudad, es una vista muy personal. Tenemos abiertos los correos, vamos a hacer una publicación en ambas páginas, en Cibareski y en CADES, Colegio de Arquitectos, sobre lo que necesita la fotografía. En realidad no va a ser una base tan estricta, pero sí la fecha creo que no la van a olvidar, porque es el 6 de junio, que queda abierta pues para que nos estén compartiendo su documento. Así es que esto pues es parte también para integrarnos, para unificarnos, saber que todos podemos aportar, que no es nada oficial, no es nada académico, lo que necesitamos, simplemente un aporte de la comunidad. Perfecto. Bueno, queremos recordarles, queridos amigos, que pueden volver a ver estos videos. Tenemos abierto nuestro canal de YouTube ya. El CADES tiene su canal de YouTube y esta serie de eventos, tanto los encuentros como las masterclass y ahora las tertulias, van a estar ahí publicadas, igual que en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, etcétera. Y nos sentimos pues muy contentos. Un saludo para las personas que se conectaron. Fuimos casi 60 los que estuvimos en esta transmisión en vivo y también a los que posteriormente lo verán. Y queremos agradecer a nuestros amigos CADES que siempre nos apoyan y bueno, a Sherwin Williams, a Sistegua, a JC Arquitectos, a USG, a Tepla y a Bloques de la Peña. Y no queremos dejar sin invitarlos que se acerquen al colegio y que compartan sus inquietudes, sus proyectos y que sobre todo le echemos leña al fuego, porque estos temas son interés de todos y entre todos vamos a cambiar las cosas. Queremos darte las gracias, Dylan, por tu tiempo, por tu esfuerzo, te felicitamos. Hay mucho trabajo por hacer y gracias por devolvernos ese poco de historia que muchos no conocíamos y que por medio tuyo lo hemos hecho. Y recordarles nuevamente que nos veremos la próxima semana, estén pendientes de las redes sociales y bueno, esperamos verlos en los encuentros, en las masterclass. El próximo jueves, el próximo miércoles hay un masterclass, así que muy pendientes de las redes sociales. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias, un saludo a todos, un abrazo, Dylan. Esperamos vernos pronto y saludos a todos aquellos amigos que siempre están ahí y que siempre se acuerdan, ¿verdad? Cuando nos vemos, nos encontramos, a las universidades, a los docentes, a los estudiantes. Gracias por estar pendientes del Colegio de Arquitectos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Dylan. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos. Gracias.